Buenos días. Hoy 31 de mayo del año 2026 vamos a iniciar nuestra escuela dominical. Cabe decir que el pasado 25 de mayo se celebra en Estados Unidos el Día de los Caídos. Entonces es una conmemoración militar. En lo personal y siguiendo lo que hicieron los primeros cristianos, los cristianos del siglo I, soy totalmente pacifista. No considero que tengamos una misión militar en este mundo. De hecho, en lo que era el ejército romano de aquella época, una de las exigencias que se tenían era adorar a Marte, al dios de la guerra. Y si no se adoraba a Marte, pues entonces no se podía pertenecer al ejército. Entonces, en el caso del cristianismo, pues no se habla de un ejército. Literalmente, y así lo dijo Pablo, no estamos nosotros luchando contra fuerzas terrenales. Entonces, el amor al prójimo no se puede manifestar con las armas. Eso sería ilógico. Entonces, reitero, es una posición personal. Muy bien. Vamos a iniciar en su momento este tema. El tema se titula No olvide recordar, sesión especial que sería la 7 de nuestro texto y es la última de este mes. Muy bien, vamos como siempre a la versión en español. Creo que aquí déjenme verificarlo, pero creo que son la misma. Cuando es una edición especial no hay variantes, déjenme ver. ¿Sí se ve? ¿Sí está, sí estamos bien? Sí. Ok. La idea central, nunca pierdas de vista la bondad y fidelidad de Dios. Aplicación para la vida. La mayoría de los estadounidenses conocen la historia de la compra de Luisiana, que tuvo lugar en 1803. Esa simple adición de territorio duplicó la superficie terrestre de Estados Unidos. Poco después de la compra, el presidente Thomas Jefferson encargó una expedición para explorar y cartografiar la mayor parte posible del nuevo territorio. Algunos de sus héroes son bien conocidos: el capitán Meriwether Lewis, el teniente William Clark y la joven Susan Sacagawea. Algunos menos conocidos fueron el sargento Patrick Gass. El sargento Gass estuvo a cargo de la expedición en muchas ocasiones, construyó importantes fuertes en el camino e incluso publicó el primer libro sobre la expedición a su regreso. Patrick no fue el primero de los nobles Gaza en servir en nuestras Fuerzas Armadas, ni mucho menos el último. Muchos de nosotros hemos servido hasta el día de hoy, incluyéndome a mí y a dos de nuestros hijos. Hemos servido por una razón principal. Recordamos que vale la pena luchar por nuestro país. Insisto, es parte de la mentalidad estadounidense, pero en el cristianismo no se pregona la guerra. Hace mucho tiempo, otro líder militar comprendió la importancia de recordar. Josué había presenciado grandes victorias y había experimentado su cuota de fracasos. Habría más de ambos en los días venideros. Mientras se preparaba para guiar al pueblo de Dios a una de sus mayores victorias, el Señor prepararía sus corazones, llevándolos primero a recordar su obra del pasado. Aquí hay una lección para nosotros. No olvidemos recordar. El contexto, como les había dicho, es el Día de los Caídos. Y el Día de los Caídos es una forma en la cual se celebra precisamente los que han caído en la guerra, los que han sido muertos en los diferentes conflictos. Y pues aquí está básicamente un mapa del estado de Luisiana. Perdón, ese fue el anterior. Vamos a que lo vean. Que es básicamente la historia que vimos al principio. Ese es el estado de Luisiana y entonces fue comprado primordialmente a Francia.
Ahora, déjenme ver si tenemos la versión en inglés. No, no hay versión en inglés, reitero, es lo mismo. Cuando es una edición especial, pues simplemente queda lo mismo. En ambas, no hay una segunda versión. En el post, pues se ve a un soldado regresando. La verdad es que es un momento, debe de ser inolvidable para las familias que están en ese trance. Hay una serie que estaba en Paramount que se llamaba Marines, algo así, y hablaba precisamente de lo que era el estar en un cuartel y las misiones que tenían esos soldados. Entonces sí es importante entender lo que es la fuente militar. Ahora, del lado derecho, pues vemos lo que puede suceder, que no regresen. Y cuando no regresan, pues se ven las lápidas ahí de los soldados caídos. Vamos a ver ahora sí ya nuestro aspecto teológico. Josué 4 del 1 al 3. Monumento conmemorativo. 1. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel. En ese tiempo todavía había 12, después desaparecieron varios. Tercero, y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. No sabemos cómo pusieron las piedras, no sabemos cómo era el monumento, pero esta es una representación de lo que serían las 12 piedras de Josué. Aquí más o menos veríamos una representación gráfica. Josué, líder y tipología. Del libro Josué, 12 claves para un liderazgo, de Rubén Fernández y Elías Betanzos, editorial CLIE, nos dice que Josué fue un líder destacado. No solo el contexto del Antiguo Testamento y las acciones que hizo fueron decisivas para la historia de Israel. De joven, fue enviado como espía a Jericó, hasta que en su ancianidad ofreció su discurso de despedida al pueblo. Josué se mantuvo fiel, desarrollando un liderazgo intachable. Su nombre significa el Señor salva, o el Señor da la victoria. Josué es también, en griego sería Jesús. Entonces, paradójicamente, tiene el mismo nombre que el Salvador. Es el hombre hebreo equivalente al término griego Jesús. Se calcula que tenía 84 años cuando cruzó finalmente el río e introdujo al pueblo a la tierra prometida. Ocupó y consolidó la región de Canaán y repartió las tierras entre las tribus de Israel. Fue un líder único para el tiempo histórico que le tocó vivir. Josué fue el líder más grande y no puede compararse con él, pero sí fue un siervo que hizo diferencia en su generación al mantenerse firme en sus valores y misión. Los autores nos dicen que tuvo 12 claves de su éxito. Por estar vinculado con el tema, nos concentraremos en las 7, que se enuncia como esfuerzo y valor. Cruzó el Jordán con todo el pueblo y con decisión. Conquistó Jericó con el desierto a sus espaldas. Los israelitas se enfrentan un Jordán desbordado, Josué 4:15. Terribles y famosos enemigos del otro lado, Números 13:29. Y un camino desconocido, Josué 3:4. Es entonces que el Señor repite ante el pueblo joven el milagro del Mar Rojo, que les fuera narrado por sus padres, Deuteronomio 6:20-25. Aquí es importante decir que Josué reprodujo lo que hizo Moisés, pero ahora en el Jordán. ¿Cómo es posible que se puedan en un río como esos abrir de repente las aguas para que pase el pueblo? Es un milagro, eso no es de la naturaleza. Y ese milagro pues es lógicamente atribuido a Dios.
No fue Josué, entiéndanlo. No fueron los sacerdotes. Cuando suceden esas cosas que son totalmente imposibles, las debemos de atribuir a Dios. Pablo Job dice, cita, que el Señor abrió el Jordán de manera para engrandecer a Josué ante los ojos de Israel, para desarrollar la fe de ellos y dar un testimonio a todos los pueblos del poder y fidelidad de Jehová. Fin de la cita. Sin embargo, en esta ocasión, el pueblo debía de sacrificarse 3:5 por medio de un ritual externo que simboliza fuerza eterna. El arca de la alianza debía ir adelante, 4:11, y los sacerdotes debían mantenerla firme en medio del río, mientras todo el pueblo pasaba en seco, 4 del 13 al 17. En varias ocasiones Dios le mandó a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Pero el versículo 9 llama mucho la atención. Cita, yo te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Ahora vemos al valiente Josué que Dios le tiene que recordar estos valores, porque el miedo y el desánimo son dos armas que tiene Satanás, porque el miedo no te permite iniciar y el desánimo no te permite terminar. Satanás, antes de dar el primer paso, te empieza a infundir miedo, dudas, te pone la idea de que no puedes cruzar el Jordán e ir a la tierra prometida. Pero de repente viene el temor. Ese miedo a veces no nos permite dar un paso de fe. Y cuando alguno lo damos, llegamos a la mitad y nos empezamos a desarmar. No podemos desanimarnos. Pero otro nos dice, no tengas miedo ni te desanimes. Josué es el líder de 2 millones de israelitas, suple a Moisés. Esto no es fácil. Y Dios le dice, ¿vas a cruzar el Jordán? No le dice que hará un milagro, solo le dice que prepare al pueblo para cruzar. Están en primavera, el río comienza a crecer, entonces le dice Dios, cruza el río. Josué tiene que dar el primer paso. Entonces vio a quienes pondrían adelante y puso a los sacerdotes tomando el arca, y dieron el primer paso hacia el río. Y este no se dividió. Continúan avanzando y el agua les llegaba a los tobillos. Cuando llegó al pecho y luego hasta el cuello. Pero 30 kilómetros antes, milagrosamente, Dios había hecho que las aguas dejasen de fluir y se empezó a secar el río. Pero ellos tuvieron que avanzar con el río crecido, para que con el río crecido el nivel empezara a bajar hasta que el río se secó y ellos en medio y todos pudieron cruzar. Josué vio que cruzando había naciones que se iban a sentir presionadas y les iban a declarar la guerra al pueblo de Israel. Dios te llama a conquistar tu destino, pero tú tienes que pelear por ello. Dios te dice hay bendiciones, pero hay una batalla. Tú tienes que pelear por tu destino. Tienes que pelear en la fuerza de Dios, pero tienes que pelear. No va a llegar el destino a decirte, aquí está todo en una bandeja de plata. No es así. Hay que pagar un precio para alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Dios no patrocina fracasos. Dios quiere darnos éxito, pero Él quiere dártelo solo si tú haces un plan y te preparas para alcanzar ese plan. Sin excepción tenemos que luchar por nuestro destino. Aquí es importante decir que esto se refiere a la historia de Israel. Estamos viendo que a Israel se le prometió una tierra que estaba ocupada por otros pueblos. Literalmente entonces Israel se convirtió en un invasor y lo sigue teniendo en algunos casos. Pero es su historia, es su tipología, es su forma de mirar la vida. No somos Israel, el cristianismo no es Israel, quítense esa idea. No podemos nosotros estar de acuerdo con guerras y con agresiones, todo, no, ¿por qué? Porque eso es de, reitero, Israel. Ha sido su historia de Israel, entonces no nos extrañe que lo siga haciendo.
Muy bien. Ahora, en cuanto a la tipología entre Moisés y Josué, en el libro Tipología de James H. Milton, editorial Junior, editorial CLIE, nos dice que en Números 27 fue el nombramiento de José como sucesor de Moisés. Ninguno de los dos eran reyes, fueron como profetas de Dios. Hay quienes el Señor ha designado para guiar a su pueblo, a través de quienes el destino del Señor da guía y revelación a su pueblo. La cualidad arquetípica del liderazgo de Moisés y Josué se puede ver por la forma en que las narraciones posteriores sobre reyes emplearán frases usadas por primera vez. Refiriéndose a Josué en Números 27, Josué no es un rey, pero los reyes se interpretan a la luz de lo que él hizo y se presentan en términos que recuerdan la forma en que él guió a Israel. Allison dice, cita, sí, como parece el propio Josué, está destinado a ser el prototipo del rey ideal de Israel. Se sigue, por así decirlo, que Moisés, por así decirlo, el modelo para el modelo del rey. Es decir, Moisés como tipo de Josué es implícitamente el prototipo del gobernante de Israel o Judá. El autor de Josué hizo de su héroe el estandarte de la realeza, entre otras cosas, estampando indeleblemente la forma de Moisés sobre el fin de la cita. En Números 27:17 cita, entonces el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, un hombre en quien está el Espíritu, y puso su mano sobre él. Fin de la cita. En Génesis 41:38, Faraón dice a José, ¿podemos encontrar un hombre con este Espíritu de Dios? Moisés parece haber notado la similitud entre lo que Dios dijo acerca de Josué y lo que Faraón dijo acerca de Dios. Y porque Moisés quería que su audiencia conectara a José y Josué, se aseguró de incluir ambas declaraciones en su narración. Pero hay también paralelos entre Moisés y Josué. 1. Ambos se muestran como profetas. 2. Josué es presentado como el sucesor directo de Moisés, Josué 1:2. 3. El Señor promete estar con Josué como lo estuvo con Moisés, 1:5, 3:7, 1:17. Esto, reitero, es en Josué. 4. La conquista de la tierra prometida se presenta como un nuevo éxodo, y esto se extiende a Josué, teniendo una experiencia notablemente similar a la de Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3 del 1 al 6, donde a Josué se le pide que se quite las sandalias, pues la tierra es santa, Josué 5 del 11 al 15. 5. Josué intercede por Israel como lo hizo Moisés, Éxodo 32, Números 14, Josué 7 del 6 al 15. 6. Hizo justicia como lo hizo Moisés, Josué 7, 16 al 26, Números 15 del 32 al 33, al 36. Y al final del libro de Deuteronomio, Moisés encargó a Israel evitar la idolatría y advirtió la incapacidad de guardar la ley sin el poder capacitador de Dios, Deuteronomio 28 al 33, en especial 29:4, Mateos 29:3. Del mismo modo, al final del libro de Josué, cerca del final de su vida, Josué encargó a Israel evitar la idolatría y advirtió de su incapacidad para guardar la ley sin el poder capacitador de Dios. Josué 23-24 es el capítulos y 24-19. 7. Son extraordinariamente parecidos los textos de Moisés, Deuteronomio 34-26 y de José 24-26-27, en donde ambos hablan sobre los dos como profetas terminan de escribir y registrar todo. En ambos se hace referencia a la Torá como libro de la ley, y debían ponerlo junto al arca del pacto, y el rollo o la piedra servirá de testigo contra los israelitas. 8. Al final del libro de Deuteronomio se describe la muerte de Moisés, Deuteronomio 34 del 1-8. Al final del libro de Josué se narra su muerte, 24, 29, 30. 9. La forma en que Josué cruza el Jordán recrea lo que Moisés hizo en el Mar Rojo.
Versículo 1 del libro de Josué de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que los versículos 1 al 24 los titula Conmemoración del cruce del Jordán. Los versículos 1 al 9 los titula Las piedras del Jordán y el primer monumento. En el versículo estudio, el 1, Josué era conductor del pueblo, pero Dios establece que el pueblo debía hacer en cada momento. El Señor habló a Josué antes de cruzar el Jordán para darle instrucciones, y al seguir sus órdenes el resultado fue que toda la gente cruzó el Jordán. Ya en la tierra prometida se dio un diálogo entre Josué y el Señor, para ahora darle instrucciones de que el pueblo debía recordar para siempre y que entrañaban que Dios ha de ser oído y consultado siempre. Israel era el pueblo de Dios y una nación gobernada por él. En la teocracia cristiana, en lo que es la iglesia, la cabeza es Cristo, el Espíritu Santo es el vicario en la tierra y la Escritura como la única norma de fe y conducta. Por eso el liderazgo debe de estar atento a la voz de Dios. Versículos 2 y 3. La vinculación de Josué con el pueblo como una sola unidad es evidente. Dios habló con Josué, pero utiliza el plural por tratarse de un caudillo y representante del pueblo. Pero debe entenderse como un mandato para todo el pueblo, comunicado y transmitido por Josué. El pueblo es una unidad delante de Dios. Las acciones individuales afectan a toda la comunidad, sobre todo en lo que se refiere al testimonio y obediencia. Esta acción de 12 personas se entiende que sea una acción colectiva de toda la nación. Anteriormente había seleccionado un hombre de cada tribu, 3:12. Esto posiblemente para que existiera orden al momento de cruzar. Por eso esa elección fue antes, y una vez que cruzaron esos 12 hombres debían de regresar al Jordán hasta el lugar donde los sacerdotes permanecían detenidos con el agua con el arca del pacto, y tomar 12 piedras grandes del lecho del río para sacarlas a la orilla occidental, ya en tierra de Canaán, y llevarlas al lugar donde iban a acampar aquella noche, y hacer con ellas un monumento conmemorativo. No sería muy llamativo ni de gran envergadura, ya que las piedras no podrían haber sido de gran peso. No se detalla cómo debía de ser el monumento. El lugar donde originalmente acamparon y construyeron ese monumento fue Babalón. Desglose. Josué de Nun, sin duda, tuvo muchos eventos significativos en su vida. 1. Probablemente estuvo al lado de Moisés cuando los israelitas salieron de Egipto. 2. Sin duda vio como el mar Rojo se abría y luego con la misma rapidez envolvió al ejército egipcio. 3. Fue uno de los 2 únicos espías fieles que entraron y salieron de la tierra prometida. 4. Lideró el ejército hebreo durante la derrota de los enemigos de Israel. 5. Subió al monte Sinaí con Moisés y observó la idolatría del becerro de oro. 6. Fue asistente de Moisés en la tienda, cuando Moisés se encontró con Dios, pero ahora Moisés no estaba, y Josué se le había encomendado la tarea de guiar finalmente al pueblo de Dios a la tierra prometida. Toda la ayuda de Dios que le había prometido a Moisés se aplicaba ahora también a Josué. Cita: como estuvo con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Al igual que su mentor Moisés, Josué envió espías para evaluar la situación. El informe fue positivo. Dios había preparado la sólida ciudad de Jericó para ser tomada. Los espías le dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué 2:24. Esto fue otra confirmación de la promesa que Dios le había hecho a Josué. Era todo lo que necesitaba escuchar para comenzar a ejecutar el plan de Dios. Josué le dijo a los sacerdotes que entrarán en el río Jordán, tal como el Señor le había ordenado. Debió percatarse que una eternidad había pasado desde que vio a Moisés extender su vara y el mar Rojo se abrió. ¿Por qué Dios realizó un milagro tan similar al anterior? La respuesta no queda en nuestra imaginación. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día
Comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué 3:7. Y exaltó a Josué. El río fue desbordado, debió parecer un mar. Los pocos que habían presenciado el milagro anterior, casi medio siglo antes, el Señor les prometió una tierra firme. Una vez más, el pueblo cruzó sano y salvo. Ahora, antes de proceder la siguiente victoria, era hora de recordar y de continuar con un patrón de recuerdo que guiara al pueblo de Dios en tiempos difíciles. La Biblia está repleta de llamados a recordar la obra de Dios. Por ejemplo, 1. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, tus ancianos y ellos te dirán. Deuteronomio 27:1. 2. Acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 46:9. Por supuesto, el llamado definitivo a recordar la obra de Dios que el cristiano llegó en la última cena, cuando Jesús dijo, cita, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Y al conmemorar cada iglesia local la Santa Cena, cada vez que proclamamos la muerte de Jesús hasta su regreso, también recuerdo muchos sucesos significativos en la vida. Recuerdo mi primer día en la escuela, la euforia que sentí, los recuerdos, los concursos de ortografía en los que me fue bien, o las jugadas importantes que hice en el campo de fútbol. Recuerdo la primera vez que vi a la mujer que sería mi esposa, y supe que era la indicada. Y por supuesto, recuerdo la primera vez que sostuve en brazos a cada uno de nuestros hijos, incluso a los 2 que no sobrevivieron. Relato alguno de esos recuerdos siempre que tengo oportunidad, mientras que otros son solo un pequeño recuerdo. Pero el único evento que nunca olvidaré y del que nunca dejaré de hablar es el día que Jesús me salvó. Dios nos llamó a recordar lo que ha hecho y nos da la oportunidad, en realidad, la responsabilidad de compartir esa historia con los demás. Vamos a ver ahora las preguntas. Perdón que fue un poco largo, pero es interesante conocer cómo la tipología nos permite ver las diferencias y semejanzas entre los diferentes personajes de la Biblia. Si entendemos la tipología, por qué, por ejemplo, aquí Moisés y Josué son similares, entendemos más la Biblia, la coherencia que tiene la Biblia. Esto nos permite precisamente entender cómo Dios en la Biblia manifiesta un plan perfecto. Eso es lo importante siempre tener presentes. Preguntas: ¿quién es alguien de tu árbol genealógico de quien a la gente le gusta hablar? Pues no, literalmente no tengo un árbol genealógico de gentes importantes. Entonces, pues no, creo que esta pregunta sí yo no la puedo contestar. No tengo el árbol genealógico de mi familia, ni tanto paterno ni materno. Hasta los abuelos llego hasta ahí ya. ¿Qué cosas ha hecho Dios en tu vida que siempre recordarás? Dios en su momento no permitió que tuviera una vista adecuada. De hecho, tengo el 10-20% de la visión general. Pero aún así Dios me ha permitido hacer muchas cosas. Me ha permitido en su momento estar en este tiempo y agradezco mucho a Dios la oportunidad de ser esposo de mi esposa. Y eso en su momento es maravilloso. También la oportunidad de haber trabajado en muchos lugares y de haber sido juez 17 años en México. También la oportunidad de terminar mi maestría en estudios teológicos en el Southwestern Baptist Theological Seminary en Fort Worth, Texas. Pero sobre todo el tener la oportunidad de hacer este ministerio. Es maravilloso que tanto mi esposa como yo nos involucremos y ya hagamos que esto sea parte
de nuestra vida en el ministerio, pero también de nuestra vida común y cristiana. Muy bien. Vamos a continuar. Josué 4, del 4 al 7. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y les dijo: vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Y servirán como señal entre ustedes en el futuro cuando sus hijos les pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Aquí es donde vemos, es una representación de cómo se dividió el río y pudieron pasar todo el pueblo. No le busquen explicación científica. Esto es un milagro. Versículo 4. El liderazgo bíblico procede de la obediencia a Dios y no de la imposición personal, como lo había ordenado el Señor, que había hecho la selección de los 12 representantes de las tribus, una por cada una de ellas. Versículos 5 al 7. Los seleccionados debían retornar al Jordán, pasar de nuevo al centro del lecho del río donde estaban los sacerdotes detenidos con el arca, y tomar del lugar por donde desenterrarían 12 grandes piedras, una por cada tribu, para convertirlas en una señal perpetua para el pueblo. No se sabe la forma que tendría ese monumento, tal vez amontonadas unas sobre otras, y su objetivo era llamar la atención de futuras generaciones, quienes al preguntar sobre lo que representaban, debían de responder con el relato admirable de la intervención de Dios en favor de su pueblo. La respuesta relataría primero la forma en que el pueblo pasó del desierto a la tierra prometida, mediante la acción divina que dejó el Jordán en seco para que pasara el pueblo. Y en segundo lugar, con el poder de Dios, ya que el milagro se produjo cuando el arca del pacto de Jehová pasó por el Jordán. Las futuras generaciones no tendrían ocasión de presenciar los hechos portentosos que tus antepasados habían visto, pero no por ello debían de olvidarse de la omnipotencia y fidelidad de Dios, a quien debían adorar. Los dos momentos cumbres de la nación, el de la liberación de Egipto y el de la entrada a la tierra prometida, fueron acompañados de manifestaciones asombrosas del poder de Dios, abriendo paso a su pueblo para alcanzar primero la libertad y luego la bendición. No cabe duda que toda generación de israelitas debería ver en su época manifestaciones del poder de Dios. Sin embargo, ninguna de ellas les daría una identidad como pueblo de Dios, semejante a la que ocurrieron en Egipto y Canaán. Aquel momento, levantado en la llanura del Jericó, sería un memorial permanente para la fidelidad de Dios. Todas las generaciones pondrían en él lo importante que es recordar los buenos y malos momentos de la vida. El dicho del actor y filósofo George Santayana, quien no recuerde el pasado, está condenado a repetirlo. Se cierra la cita. Es una advertencia a las naciones y a las personas para que aprendan que sus errores intente ser abierto y honesto con mis hijos sobre mis errores,
cuando eran pequeños. Mi objetivo era que pudieran cometer sus propios errores más adelante, ojalá más pequeños, en lugar de repetir los míos. Pero así como es mejor ofrecer 10 palabras de elogio para cada crítica, el refuerzo positivo con los recuerdos es muy útil. Nuestros sentidos a menudo se entrelazan con la memoria. En este pasaje vemos cómo se establece un recordatorio visual. Los sacerdotes llevaron el arca del pacto al río Jordán. Jordán, el río, retrocedió y en el centro del cauce estaban los sacerdotes sosteniendo el arca del pacto. Tierra y rocas que no habían visto la luz del día en quizás un milenio quedaron expuestas. 12 hombres, cada uno representando una tribu, procedieron a obtener una piedra cercana al arca del Señor. Estar tan cerca de ese precioso símbolo de la presencia de Dios debió llenarlos de asombro. De hecho, debían usarse para construir un monumento a gran escala para ayudarnos a recordar. Estas piedras serían un símbolo de unidad para el pueblo de Israel, para cada una de las 12 tribus. Luego Josué describió cómo este memorial desempeñaría un papel en la vida de su pueblo, dándoles una especie de breve catecismo. La pregunta, ¿qué significan estas piedras? Versículo 6. La respuesta, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del juicio de Jehová. Cuando ello pasó, el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Versículo 7. ¿Cómo les encanta a los niños hacer preguntas? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Ya llegamos? Sí, así son. Solamente sus padres los aguantan. Generaciones tendrían oportunidades de contar la gran historia de lo que Dios había hecho ese día. De hecho, todavía estamos contando este evento histórico hoy. Vamos aquí a ver una pregunta. Muy bien, la pregunta dice: ¿de qué manera nuestra cultura ha olvidado la obra de Dios? Dios no quiere monumentos, ¿eh? La verdad es excepcional cuando Dios quiere monumentos. Quiere que lo recordemos, quiere que lo amemos, quiere que obedezcamos sus mandamientos. Pero, pues la cultura actual no le importa a Dios. De hecho, hay varios países, varias culturas que ya no creen y no conciben que exista un Dios. ¿Por qué? Pues simplemente porque ya consideran de que son otras las deidades que deben de tener. Por ejemplo, en Corea del Norte, pues la deidad es el líder. Aunque sea una persona asesina, lo que sea, es su líder y es su Dios. En otros lugares, su doctrina. Por ejemplo, en China, pues el partido es el que es el Dios. Y aquí en Estados Unidos, pues la verdad es que en lo que serían los principios, el Acta de Independencia, la Constitución, todos hablan de que la voluntad es del pueblo. Entonces, no se admiten ni reyes ni dictadores, ni se debe de permitir que puedan existir, como alguien lo quiere. Muy bien. Josué 4, del 20 al 24. Entonces Josué erigió allí las piedras que habían tomado del cauce del Jordán. Y se dirigió a los israelitas. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor, Dios de ustedes, hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendan a temerlo siempre. Ahora, reitero, el objetivo de cruzar el Jordán era invadir. Ellos iban en pie de guerra, porque en su momento, de acuerdo a la religión judía, pues Dios les había dado esa tierra.
José, ya lo dijimos, el 24. Ya, ¿verdad? Sí, perdón. Bueno, ahora vamos a ver el post. Pues aquí se ve el monumento o cómo pudiera haber sido el monumento. No sabemos exactamente. Muy bien. Vamos a ver versículos del 20 al 23. Los versículos 19 al 24 los titula el autor el monumento conmemorativo en Gilgal. En los versículos de estudio nos dice que hay una repetición casi a la letra de lo que Josué había hecho antes, versículos 5 a 7. Sin duda aquella fue la explicación que Josué dio sobre la razón para tomar las 12 piedras del Jordán. Todo ello había sido ordenado por Dios, ya que Josué actuaba conforme a las instrucciones recibidas. Ahora el relato describe la construcción e inauguración oficial del monumento conmemorativo en Gilgal. Josué eligió las 12 piedras. El monumento fue construido con cuidado. No es un montón de piedras puesto de cualquier manera, sino algo correctamente calculado. No se da la forma del monumento, pero se habla de erigir las 12 piedras. El monumento no es en modo alguno el primer santuario en Canaán. Tan solo se trata de una construcción conmemorativa que había de servir para llamar la atención de futuras generaciones. En ese interés, los futuros israelitas recibirían de sus padres una explicación concretada en las palabras de Josué. Aquellas 12 piedras serían desde aquel día en adelante una manifestación visible de la grandeza de Dios. Primero hablarían de cómo Jehová secó las aguas del Jordán, lo que les permitió la entrada a tierra prometida. Cómo a otrora había sucedido con el paso en el Mar Rojo. En segundo lugar, el testimonio tiene que ver con la inmutabilidad del Señor. El Señor es el mismo y el tiempo no lo altera. Su poder se manifiesta en cada ocasión del mismo modo. En tercer lugar, entonces no podemos hablar de un viejito de Dios porque no tiene tiempo. No le pasa el tiempo a Él como a nosotros. Ahora, objetivamente, pues Dios vino de un lado diferente a la tierra. Llegó aquí con su poder y por lo tanto hizo todo lo que consideró para la creación y el poblamiento de esta tierra. Fue hecho de una manera también milagrosa, porque Él sabía exactamente qué combinaciones de gases permitirían la vida. Los geólogos han encontrado que prácticamente se ha destruido la vida aquí en la Tierra más de 7 veces. Entonces, es un milagro en sí que estemos nosotros viviendo en este planeta. En tercer lugar, era un testimonio de fidelidad que debería despertar la gratitud. Dios había hecho objeto de sus bendiciones a aquel pueblo. Aquella tierra que poseía no había sido alcanzada por sus fuerzas, sino por la benevolencia de Dios. Le dio la tierra que le había prometido a Abraham para su descendencia. Génesis 15 del 18 al 21. Qué admirable es conocer a Dios de ese modo. Cómo cambia la relación de vida de quien conoce al Señor. Versículo 24. De esta manera termina el pasaje, con una nota de testimonio para el pueblo, extensiva a todas las naciones, que en alguna medida lo conocen. El milagro del paso del Jordán debía de producir en todos los pueblos el reconocimiento de la omnipotencia del Dios de Israel. Ese es el primer movimiento de la guerra, de la guerra de Dios. Los pueblos de la tierra conocían ya la omnipotencia de Yahvé. En los portentos de su mano sobre Egipto y los reyes amorreos del otro lado del río, y debían seguir progresando en ese conocimiento por la acción divina, continuada con su pueblo, el testimonio de Israel a las naciones. Los convertía en proclamadores del Evangelio a su generación. Bueno, eran invasores, no eran proclamadores de Evangelio. Sin duda, el pueblo fracasó en ese compromiso, pero su labor testimonial estaba en la mente y voluntad de Dios para ellos. Como dijo el profeta, no temáis, no os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos.
No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 44, 8. Reflexión del libro Teología Pop de Lucas Magnin, editorial CLIE. Tomamos el ensayo de Edgar Pacheco, El infierno son los otros, Avatar, la leyenda de Aang y la empatía cristiana, parte 3. Si fuésemos capaces de trasladar el amor que nos tenemos a nosotros mismos hacia los demás, en la serie Avatar, la leyenda de Aang, estas habilidades fuertemente unidas al sentido de pertenencia llevaran a la formación de naciones basadas en ellas. La nación del fuego, las tribus del agua, el reino tierra y los nómadas del aire. Cada una de estas tribus está circunscrita a un cierto espacio, delimitado por las características que le permiten dominar un elemento y vivir en conformidad con sus habilidades. ¿No es esto justo lo que hacemos en nuestros templos, parroquias, iglesias y centros de reunión? Los consideramos nuestro espacio vital. Los atesoramos por encima de cualquier otro. Lo mismo sucede con la serie. Los maestros aire viven alejados del mundo, en los palacios elevados por encima de las nubes, mientras que los maestros fuego, por razones obvias, entre volcanes y ríos de magma. Los maestros agua viven en manantiales, represas o islotes, mientras que los maestros tierra habitan en grandes planicies que les permiten acceder al dominio que controlan. Por encima de estas 4 naciones se elige un avatar, que tiene la capacidad de manipular los 4 elementos y debe ayudar a mantener la paz entre las naciones. Esta parte de la narrativa es sumamente importante, pues ese avatar es el vínculo de unidad y confianza. El líder que debido a su poder logra que las relaciones entre las naciones se desarrollen de forma armoniosa. Este personaje resume el papel de nuestro Señor y el poder del Espíritu Santo. Mientras caminaba con los apóstoles, Cristo lograba con un amor y una paciencia magnánima dirigir, coaccionar, unir y establecer los parámetros de la vida espiritual a pesar de las diferencias personales. Los parámetros de la vida espiritual a pesar de las diferentes personalidades, ideas y conflictos que se suscitaban entre los mismos apóstoles y sus seguidores. Desafortunadamente, en algún momento de la historia, el avatar desaparece, sin dejar pista. Durante cientos de años nadie sabe a dónde fue, por lo que se especula que el avatar no volverá. Por ese motivo el liderazgo y la forma de comunión debe cambiar, y para ello las personas esperan un retorno con esperanza, expectantes de que algún momento el elegido aparezca nuevamente. En las primeras décadas del cristianismo, hubo creyentes que pedían la esperanza, que perdían la esperanza. Se lamentaba que Jesús no volvía. El apóstol Pedro toma prestado lo que algunos de ellos afirman. Cita: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3:4. La esperanza parecía difuminarse ante la árida constatación de lo que veían sus ojos. Cita: todas las cosas permanecen así desde el principio. En la serie, la falta de avatar desata una lucha de poder entre las tierras, las tribus, y hace que la armonía que caracterizaba a las naciones se pierda. La nación del fuego, sintiéndose dueña del sentido de las demás, busca dominarlas, exige sumisión y desata un infierno de luchas y muerte sobre las otras tribus. De alguna forma el destino del mundo estaba en sus manos, algo que no dejaba de conectar con la idea de que el fuego era el más poderoso de los elementos. Así fue que los de alguna vez fueron hermanos y se profesaban amistad, se encuentran rivalizados y defendiéndose unos de los otros. Las habilidades que formaban parte de su desarrollo como nación quedaron comprometidas ante la obligación de la guerra. Los paralelismos de esta serie con la vida espiritual y nuestra propia aventura como cristianos
son sorprendentes. Más allá de los conceptos de perdón, humildad, amor y compañerismo que se ven reflejados en las características de ciertos personajes, la idea central es muy llamativa y parece reflejar una característica de nuestro mundo. Con el paso de los siglos, el cristianismo se vio enfrentado a sí mismo. Los grandes líderes y jerarcas se sumieron en luchas interminables de poder. Sí, se pelearon todos, en las que esbozaban de uno y otro lado sus derechos por encima de los demás. El llamado cisma de Oriente es un paralelo sorprendente entre nuestra realidad y lo que hizo la Nación del Fuego. En algún punto de la historia, el papado afirmó su poder en Occidente y requirió la sumisión de Oriente. Esto llevó a un conflicto que divide al cristianismo hasta nuestros días. Aunque estamos hablando de una serie animada, en ella se refleja la cruda realidad de lo que los seres humanos nos enfrentamos: la lucha por el poder y la falta de empatía hacia los demás. La guerra es ese precisamente el punto central: el poder, los intereses económicos y sobre todo en su momento la necedad de los líderes que no entienden que el camino de la guerra siempre destruye a ambos. Osai, el Señor del Fuego, es un personaje que representa la búsqueda del poder absoluto. Hay varios. La pregunta sería, ¿qué significa? No. A ver si ya. Sí. Osai es la búsqueda del poder absoluto. Ya hay muchos que lo buscan. Muy bien, desglose. La pregunta sería, ¿qué significan esas piedras? Versículo 21. Y la respuesta: Israel pasó en seco por el Jordán. El recordatorio anterior se reforzó con más detalles. No solo el Señor hizo retroceder las aguas, sino que niños cruzamos en seco. Estoy seguro de que la imaginación de los niños se había desbocado sin los detalles. Barro viscoso, empapado y atascado, difícil de cruzar y sucio. Después, bueno, tal vez habría gustado pensarlo así. Después de todo eran niños. Pero no. Dios hizo un milagro completamente ese día. Y los detalles solo lo aclararon aún más. Podría llevarnos a pensar en la descripción que el apóstol Juan hizo de Jesús. Lo era desde el principio, lo que hemos oído y palpado en nuestras manos. Primera de Juan 1:1. Vivido, claro, sin dejar lugar a dudas, sobre lo vivido, Josué continuó explicando por qué ese memorial era tan importante, por qué estas preguntas eran tan importantes. Era una obra poderosa que Dios había hecho en la vida de su pueblo. No una, sino 2 veces. No recordarían haber cruzado el río Jordán al ver estas piedras, sino también el Mar Rojo. Y más de los acontecimientos en sí, recordarían quién es Dios. Y por extensión, quiénes eran ellos. Una de las cosas más difíciles que el autor tuvo que hacer cuando fue misionero fue dejar a su hijo de 14 años, también llamado Josué, en el aeropuerto. Volaría casi 6,000 kilómetros hasta un internado y su madre y él no lo volverían a ver durante varios meses. Con lágrimas en los ojos, mis últimas palabras siempre eran: hijo, recuerda quién eres y recuerda quién eres. No podía estar con él, pero sabía que Dios estaría, y sabía que si él recordaba esto, estaría bien. Con los años esto se convirtió en un ritual necesario para mí, especialmente cuando su hermanito se unió a él. Nunca fue fácil, pero mi confianza en Dios creció. Él demostró su fidelidad una y otra vez. Dios es fiel y fuerte, no solo para hacer lo correcto con un pueblo, sino que es totalmente capaz de hacerlo. Me encanta que Dios haga esto por nosotros, porque nos ama, pero también lo hace por nosotros, porque ama a los demás.
Quiere que le temamos porque este temor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:11. Pero a menudo el Señor se muestra poderoso a nuestro favor mediante su poder a las naciones, a todos los pueblos de la tierra. Josué 4:24. Nos bendice para que seamos una bendición y al final personas que de toda tribu, lengua y nación reunidas alrededor del trono adorando a nuestro Dios. Preguntas, vamos a ver las últimas preguntas. Muy bien. ¿Cómo podemos ayudar a quienes vengan después de nosotros a recordar la fidelidad y el poder de Dios? Con nuestro testimonio. Pero sobre todo con el conocimiento profundo de la palabra. ¿Para qué? Para que podamos explicarles qué significa tal o cual cosa. Si no les explicamos, si no los educamos, si no hacemos que crezcan espiritualmente, racionalmente, intelectualmente, entonces estamos fracasando como cristianos. ¿Cómo podemos construir una cultura de recuerdo en nuestro grupo? Pues básicamente recordando los hechos más importantes de la palabra, pero sobre todo lo que nosotros hagamos en relación con la palabra. Porque si nosotros no conocemos los hechos sobresalientes, los milagros que nos narra la palabra, pues ¿cómo podemos en su momento pensar en un Dios poderoso? Muy bien, vamos entonces a la última cita. Ahora sí la puse. Josué 4, del 17 al 18. Josué les ordenó a los sacerdotes que salieran, y así lo hicieron, portando el arca del pacto. Tan pronto como sus pies tocaron tierra firme, las aguas del río regresaron a su lugar y se desbordaron como de costumbre. Josué 4, del 17 al 18. Vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, en ti vemos que hiciste el milagro de cruzar el pueblo de Israel por el Mar Rojo. Pero con Josué ahora cruza el Jordán. Porque tú eres fiel. Y porque tú puedes hacer cosas milagrosas. Por eso, Señor, te pido que a los que en este momento necesiten un milagro, tú se los concedas. A los que en este momento están afligidos, tú les puedas dar consuelo. A los que están en problemas económicos, tú les ayudes. Pero sobre todo, les dé capacidad a los hermanos, a los demás hermanos para ayudarlos. Porque la verdadera fraternidad se manifiesta en ayuda cuando hay dificultades, no simplemente en pedidos de oración. Todo esto, Señor, te lo pido en el fabuloso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo.